¿Puede un periodista que no hablaba hebreo y que estaba profundamente asimilado en la cultura europea convertirse en el padre del movimiento que fundaría un Estado para el pueblo judío? La respuesta es sí, y su nombre es Theodor Herzl. Bienvenidos a un viaje para tratar de entender el sionismo. El sionismo no nació en una sinagoga, sino en las turbulentas aguas del antisemitismo europeo del siglo XIX. Herzl, un judío austrohúngaro, fue testigo del caso Dreyfus en Francia, donde un oficial judío fue acusado injustamente de traición en medio de una ola de odio. Eso lo convenció de que la asimilación era un fracaso y que la única solución para la persecución eterna del pueblo judío era la creación de un Estado soberano, un hogar nacional, y para ello no apeló a la religión, sino a la diplomacia y a la política moderna. Fundó la Organización Sionista Mundial y celebró congresos con delegados vestidos de frac, buscando el apoyo de las grandes potencias para su proyecto. Pero Herzl no fue el primero. Pensadores como Moses Hess y Leo Pinsker ya habían escrito sobre la necesidad de la autoemancipación judía, y en el terreno, un movimiento llamado Jivat Zion ya promovía la emigración de judíos a Palestina, entonces bajo control del Imperio Otomano. La gran genialidad de Herzl fue tomar una aspiración religiosa milenaria, el anhelo de retornar a Sion, y transformarla en un programa político estructurado y secular. Su objetivo no era en principio religioso, era de pura supervivencia nacional. Así el sionismo se puso en marcha con una idea clara: establecer un Estado para los judíos en la tierra que consideraban su patria históricamente. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el sionismo era un movimiento mayoritariamente secular, ¿cómo se relacionó con la religión milenaria que decía representar? ¿Fue una alianza natural o una coalición de ideas? Una relación compleja: sionismo versus judaísmo. ¿Es lo mismo ser judío que ser sionista? La respuesta es un no rotundo. Y entender por qué es clave para desentrañar uno de los debates más intensos dentro de la propia comunidad judía. El sionismo y el judaísmo comparten un vínculo indisoluble con la tierra de Israel, o Eretz Israel. Para ambos, Sion es el corazón simbólico de su identidad. El sionismo adoptó y promovió el hebreo, una lengua litúrgica casi muerta, y lo transformó en idioma nacional gracias al trabajo pionero de figuras como Eliezer ben Yehuda. Ambos surgieron, en parte, como una respuesta a una historia compartida de persecución y antisemitismo, buscando un lugar seguro para el pueblo judío. Pero acá terminan las similitudes y empiezan las tensiones. El sionismo original era un movimiento secular. Para muchos judíos ortodoxos de la época, la idea de crear un Estado judío por la mano del hombre y no por la llegada del Mesías era una herejía. Grupos como los Neturei Karta siguen manteniendo esta postura hoy en día, oponiéndose activamente al Estado de Israel por considerarlo un proyecto humano y no divino. Pero no todos los ortodoxos piensan así. Movimientos como los religiosos sionistas ven en el Estado de Israel un paso hacia la redención, aunque no mesiánico. Por otro lado, muchos judíos en la actualidad, especialmente en corrientes progresistas, hacen una crítica desde la ética. Se basan en valores judíos centrales como la justicia social, el tikkun olam o la reparación del mundo, para criticar políticas israelíes en territorios ocupados. Para ellos hay una contradicción entre el ideal de un refugio seguro y las realidades de la ocupación. El sionismo es en esencia una ideología política, mientras que el judaísmo es una religión, una cultura y una identidad étnica. Y como toda ideología política, el sionismo está sujeto a debate, crítica y evolución. El movimiento logró su objetivo máximo en 1948 con la creación del Estado de Israel, pero ese éxito no acabó con el debate, sino que lo transformó. La pregunta ya no era cómo crear un Estado, sino qué tipo de Estado debía ser. Y es en ese nuevo escenario, con un Israel ya establecido como potencia regional, donde el proyecto sionista enfrenta sus desafíos más grandes y sus críticas más duras. ¿Cómo ha moldeado el sionismo la política actual de Israel? ¿Y cuál es su papel en el conflicto más mediático de nuestro tiempo? El presente.
El sionismo en el ojo del huracán. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, jefe de la agencia judía, declaró la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv, minutos antes de que terminara el mandato británico. El sueño sionista se había hecho realidad, pero para los palestinos, ese mismo día marcaba la Nakba, la catástrofe, el desplazamiento masivo y la pérdida de su hogar. Esta dualidad define el conflicto hasta el día de hoy. El sionismo ya no es un movimiento para fundar un Estado, sino para sustentarlo. Sus objetivos modernos son consolidar a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, garantizar su seguridad siempre bajo la percepción de una amenaza existencial, y promover la inmigración judía a través de la ley del retorno. Pero este proyecto choca de frente con las aspiraciones nacionales del pueblo palestino. La ocupación de Cisjordania, la construcción de asentamientos y el bloqueo sobre la Franja de Gaza son vistas por gran parte de la comunidad internacional como obstáculos para la paz y violaciones al derecho internacional, y son justificadas por los gobiernos israelíes bajo el paraguas de la seguridad y los derechos históricos judíos, principios centrales del sionismo moderno. Hoy el sionismo es un término bañado de controversia. Para sus defensores es un movimiento de liberación nacional que logró su objetivo y que garantiza el único refugio seguro para los judíos en un mundo donde el antisemitismo persiste. Para sus críticos es una ideología colonialista y de supremacía que ha oprimido a otro pueblo durante décadas. La propia ONU llegó a equipararlo con el racismo en 1975, una resolución que luego fue anulada, pero que muestra la profundidad del debate. En medio de este debate están los sucesos de Gaza. Los ciclos recurrentes de violencia extrema, la pérdida devastadora de vida civil y la destrucción a gran escala obligan a una reflexión profundamente incómoda. Más allá de las narrativas políticas y las justificaciones de seguridad, estos eventos plantean una pregunta ética fundamental sobre el costo humano de cualquier proyecto nacional y la responsabilidad de un Estado que se fundó precisamente para proteger a un pueblo de la persecución y la violencia. El sionismo, como toda ideología, no puede escapar al juicio de sus consecuencias, y ese juicio hoy se escribe en las ruinas y las víctimas de Gaza. Si te gustó este tipo de contenido, te invito a suscribirme, seguirme, darle me gusta, activar el algoritmo con un comentario. Todo ayuda. Y aprendamos juntos a desarrollar un pensamiento crítico sobre los sucesos de nuestros días.